Eh, Buenas tardes, somos Oscar de Pablo y Jorge Belarmino de la Brigada Paralela en Libertad en este programa que pertenece a la serie en la que a veces hacemos historia de América, a veces historia en crisis, América en crisis. Y quería empezar yo porque Oscar eh, hizo cuatro emisiones, creo que fueron, estupendas sobre la historia de la historia épica, no la llamo así, perdón, ahora se me va. ¿La historia qué? Era, La increíble y triste historia de la Revolución Haitiana se llamaba aquí. bueno. Y luego, juntos, cuando hacemos esos intercambios sobre la historia de América desde la conquista, los dos nos preocupamos mucho, ¿no? Porque el tratar al mismo tiempo el tráfico esclavo hacia nuestro continente desde África, porque nos parece que son fenómenos paralelos, ¿no? Y yo le pedí a Oscar que me dejara empezar hoy por lo siguiente, eh, es hablando de lo reciente en Haití, es decir, el asesinato del, entre comillas, presidente haitiano, ¿no? Y digo entre comillas porque para el momento en que lo asesinaron, bueno, hasta ahora, las instituciones prácticamente estaban desaparecidas. Bueno, por lo menos el Congreso está desaparecido. Aquello era un... Bueno. Y se nos presentó, recordarán ustedes, que el asesinato había sido, lo habían cometido, había sido un complot cuyos ejecutantes habían sido fundamentalmente 17 colombianos, 17 colombianos contratados para ellos. Y resulta que estos 17 colombianos llegaron después de los hechos, ¿no? Ahora, eso permitió un fenómeno que me parece increíble en el marco de la América de hoy, que desde 2019, como recordamos, ¿no? Está convulsionada, ocupada por impulsos sociales, revueltas y demás, y entre ellas una de las más significativas es la colombiana. Bueno, pues resultó que aquí se le permitió ni más ni menos que al criminal, al auténtico criminal de Álvaro Uribe, perdón, de Iván Duque, que es la continuación de Álvaro Uribe en el gobierno de Colombia, se le permitió ni más ni menos que ponerse las medallitas, ¿no? Y entonces salió su secretario de guerra a hablar a a decir quiénes eran los 17 infames, esos tipos que habían ido por allí, ¿no? Bueno, y resulta que esos, según luego se vio, bueno, no solo no, creo que al parecer no sabían ni bien a bien qué iban a hacer. Llegaron, los plantaron tarde, o sea, una hora después de que el asesinato había sido cometido, pero además resulta que son exmiembros de las Fuerzas Armadas de Colombia de hace muy poco tiempo que realmente estaban en condiciones muy tristes. Pensémoslo, o sea, son la represión permanente en Colombia en el último tiempo, durante la pandemia, cuando se acelera la revuelta, ha hecho que contrate el gobierno colombiano, ¡puf!, ¿no? Cualquier cantidad de gente, sicarios, paramilitares de todo tipo. Y estos pobres hombres ni siquiera habían alcanzado, ¿no? Un trabajito allí. Es decir, digamos que era entre el proceso, entre el fenómeno mercenario en el que están metidos, sí, muchos exmilitares colombianos, estos eran, pues digamos, pues los menos, ¿no? Bueno, pero se permitían cosas así, se permitía que se pusiera, ¿no? El traje de luces, Álvaro Uribe. ¿Por qué? Si no hubiera sido Haití, estas cosas, estas desmesuras, ¿no? No se habrían podido producir. ¿Por qué? Porque Haití es la única nación del continente americano donde el peso de la población afrodescendiente
es mucho mayor, sigo insistiendo, de la que reconocemos, ¿no? Incluso todavía en México, apenas en 2020, fue que empezó a tratarse formalmente el tema de la tercera raíz, de lo que llamamos la tercera raíz, ¿no? Entonces, bueno, aquí la cuestión es esa, hay un discurso, hay una práctica y hay un discurso tan desarrollado que nos dice, no, bueno, cuando los afrodescendientes, cuando los negros, ¿no? En términos, los términos más peyorativos, este, eh, forman un gobierno, se hacen de un país, tienen un país, dirigen un país, son incapaces de nada, ¿no? Son ese desmadre que vemos, ¿no? Eso es algo, yo no sé hasta qué punto voluntariamente ha sido la política respecto a ese país, ha estado guiada en ese sentido. Y es como un escupitajo, ¿no? A la negritud en general, que por otro lado nos dicen, bueno, es que miren, cuando esa negritud, como en el caso de Estados Unidos, ¿no? Reciente de Estados Unidos, cuando esa negritud, bueno, pues tiene trato, ¿no? Con la gente decente, con la gente bien, que son los blancos, ¿no? Pues puede llegar hasta la presidencia de la República, con un muy discutible afrodescendiente, digamos, muy poco representativo como Obama. Y ahora tenemos en la vicepresidencia presidencia de Estados Unidos a otra afrodescendiente que representa el ala más dura. O sea, está esa mujer, bien dijo Franz Fanon, máscaras negras, ¿cómo era? Máscaras, eh, Rostros blancos, máscaras negras, ¿no? rostros blancos, máscaras negras. Bueno, pues este es el fenómeno con ella. Entonces, bueno, a ver, cuéntenos, Oscar, primero, ¿qué fue la revolución haitiana? Épica, cuéntenos. Sí, como, como conté en esa serie a la que usted hace referencia, la revolución haitiana una de las fases más significativas de la Revolución Francesa. O sea, en el contexto de la gran Revolución Francesa iniciada en 1789, Saint-Domingue, que era una colonia francesa, que es lo que hoy se llama Haití, vivió una revuelta de esclavos que inició en 1791. Después o al mismo tiempo una revuelta de la gente de color libre, que conforme la Revolución Francesa se fue radicalizando, pudo conquistar cosas, ¿no? El personaje, desde luego, central, Toussaint Louverture, se pasa en algún momento, después de haber colaborado con los españoles, se pasa a las filas de la República Francesa, la República regicida francesa, en 1793, en la época de Robespierre. Comisarios de la Revolución Francesa abolen la esclavitud en Saint-Domingue. Es el primer país del mundo, Francia es el primer país del mundo que abole la esclavitud en el Nuevo Mundo, bajo la presión de la gran insurrección de esclavos dirigida por Toussaint Louverture y otros. Pero cogobiernan durante un tiempo Toussaint Louverture como gobernante semi-independiente de Saint-Domingue, semi-independiente de la Francia republicana, pero en 1802, ya en el ascenso de Napoleón, que todavía no era emperador, sino primer cónsul, los intereses económicos, la tentación de reimplantar la esclavitud, hace que Napoleón vuelva a intentar conquistar, someter directamente a Haití, o mejor dicho, Saint-Domingue, como se llamaba entonces, a Francia, y restablecer la esclavitud. Sí, observemos que el proceso de independencia inicia 20 años antes, bueno, 15 años antes que en el resto de América Latina, y no se plantea solo como una mera independencia, ¿no? Sí, es un proceso totalmente distinto, porque aquí son los esclavos los antiguos esclavos quienes llevan no son los criollos blancos, ¿no? Sino los antiguos esclavos quienes van a la vanguardia de este proceso. Francia invade Saint-Domingue, su semi-independiente provincia de Saint-Domingue, para someterla a su dominio.
la tristemente célebre expedición de Leclerc en 1902, arrestan a Toussaint Louverture, lo deportan a Francia, 1802, lo deportan a Francia, donde muere encarcelado, muere en su calabozo de una prisión francesa, pero en su ausencia, el pueblo haitiano se levanta contra los franceses, dirigido por Jean-Jacques Dessalines y Christophe, y muchos antiguos partidarios de Francia, personas de color como Pétion y Boyer, se levantan en una épica insurrección que empieza en 1802, en 1803 va ganando, y finalmente el 1 de enero de 1804 los franceses son obligados a retirarse de Haití con la cola entre las patas, y uno de los dirigentes de esta revolución haitiana, Jean-Jacques Dessalines, ocupa la presidencia. A diferencia de Toussaint Louverture, que había intentado una semidemocracia multirracial, había intentado aprovechar los conocimientos de los blancos, Jean-Jacques Dessalines, ante la experiencia de la terrible guerra que acaban de ganar, decide que no es posible colaborar con la población blanca, expulsa a los blancos de Haití, a los que no se van los ejecuta, y prohíbe, hace una nueva constitución donde se prohíbe la propiedad de tierras por extranjeros blancos en Haití. Para empezar, llama al país Haití, rechaza el nombre francés de Saint-Domingue o de Santo Domingo y llama al país con el nombre indígena, cosa muy significativa, de Haití. Y entonces sí se convierte en el primer país latinoamericano en independizarse. Estados Unidos ya era independiente, pero recordemos que Estados Unidos, quienes dirigieron la independencia, eran colonos blancos, esclavistas. Jefferson, Washington, todos ellos eran propietarios de esclavos, mientras que en Haití eran los esclavos los antiguos esclavos quienes ocupan el poder, y con el poder la propiedad de la tierra, que era cosa muy, muy importante. Ningún país reconoció, era el escándalo del Nuevo Mundo, ningún país del mundo civilizado reconoció a Haití en esos primeros años. Fue hasta... Perdona, y aclaramos allí que cada vez más se va reconociendo el papel histórico, incluso mundial, ¿no?, de Haití. La primera revuelta con la esclavitud, ¿no? En términos... en estos términos, Fíjense ustedes en esto. Los esclavos insurrectos haitianos, luchando primero junto con la República Francesa, derrotaron una intervención conjunta, inglesa y española. O sea, los ingleses y los españoles trataron de ocupar Saint-Domingue para reimplantar la esclavitud y perdieron. Después los intentaron reinstablecer la esclavitud y perdieron. Fue con estas cosas que la esclavitud empezó a verse como una empresa que iba a requerir mucha violencia y por lo tanto mucho, mucho dinero. Y empezó a notarse como un modo de producción más caro que el trabajo asalariado libre entre comillas, pero bueno, sí es distinto que la esclavitud y sí es un modo de producción más progresista, pero es gracias a la resistencia de los esclavos, la resistencia exitosa armada de los esclavos haitianos, que las potencias del mundo empiezan a cuestionarse si no sería más barato y más productivo producir con otros esquemas. Los ingleses habían conquistado ya la India y producían algodón y caña y otros productos tropicales en la India con trabajo asalariado que les salía más barato que el trabajo esclavo de Haití, y los ingleses son el primer país del mundo que resuelve prohibir la trata atlántica de esclavos. Pero es bajo la presión, o mejor dicho, es debido a la victoria militar de los haitianos que el mundo empieza a reconsiderar la esclavitud. Estados Unidos todavía no. En 1816, Simón Bolívar, que estaba luchando en lo que después sería la Gran Colombia, en su Venezuela natal por la independencia, es derrotado por los españoles y tiene que emigrar primero a Jamaica y después a Haití. Y Haití es el único país, el presidente Pétion es el único país que le tiende la mano y le da ayuda para que pueda independizar la América continental de España, la Gran Colombia en particular. Y es gracias a la ayuda de Pétion que Bolívar logra recomenzar su lucha, que esta vez lo llevará a la independencia
de la Gran Colombia. Otro personaje que recibió la ayuda de los haitianos fue Francisco Javier Mina, el revolucionario español, en su camino a México para ayudar a la independencia de la Nueva España y fundar el México independiente. O sea, Haití es el único país que apoya, el único estado que apoya la independencia española. Ni siquiera así, ni siquiera con esto, el escándalo de ser una república de esclavos es superado y al lograr la independencia, ni siquiera estos países reconocen a Haití. Hay algo que yo no sabía, como otras muchas cosas que no sé, que resulta que quedaron comprometidos a pagar la deuda a Francia. Exactamente, a eso voy. Quizá el episodio fundamental de la historia haitiana después de su independencia tuvo lugar en 1825, o sea, 11 años después de la independencia, perdón, 21 años después de la independencia. eh, Francia, entonces bajo el rey Carlos X, bajo la restauración de los Borbones en Francia, decide que ya no es redituable seguir intentando recuperar Haití, ya es imposible recuperar Haití y más vale sacarle algún provecho. Como ningún país reconocía la independencia de Haití, Francia dice, Carlos X dice, yo les reconozco la independencia a cambio de una indemnización. O sea, pido que a los propietarios franceses, a los que se les quitaron la tierra y los esclavos, les den nada menos que 150 millones de francos. Nótese que los haitianos ya habían comprado su propia libertad, no con oro, sino con sangre. Y sin embargo, Francia les exigió para tener derecho a comerciar con el resto del mundo la suma de 150 millones de francos con el humillante motivo de comprar su propia libertad. O sea, eran esclavos que ya habían ganado su libertad en la lucha y sin embargo Francia los obligó a pagar su libertad nuevamente con 150 millones de francos. Era un país totalmente arrasado y la única manera como iban a poder lograr pagar esta suma era pidiendo préstamos. Y entonces se fundó el Banco de Haití, el llamado Banco de Haití, pero que era propiedad francesa, para que los haitianos pudieran pedir préstamos con los cuales pagar esta indemnización, pero los intereses de estos préstamos iban a ser el principal gasto del Estado haitiano, al grado de, al cabo de un siglo, más o menos, llegó a ser del 80% del Producto Interno Bruto de Haití, llevó a destinarse al pago de los intereses de aquella deuda infamante, ¿no? Haití en todo el siglo XIX fue el referente. Recuerden que Estados Unidos, por ejemplo, Cuba, Brasil, siguieron teniendo esclavitud durante la mayor parte del siglo XIX, y Haití era una referencia, un ejemplo para los esclavos y una amenaza para los esclavistas en esta época. Por ejemplo, cuando John Brown, el mártir abolicionista, fue ejecutado en Estados Unidos en 1858, Haití pidió el derecho de darle un funeral de Estado a este héroe abolicionista estadounidense, que es un acto muy hermoso, me parece, de internacionalismo, de solidaridad internacional. Por cierto, en 1848, cuando fue la revolución a escala europea, pero que empezó en Francia, la revolución que derrotó al rey Luis Felipe, Francia finalmente abolió la esclavitud en sus colonias. Pero ojo, no renunció al pago de los intereses del préstamo por el que le estaban pagando la indemnización, la terrible indemnización los haitianos. O sea, es como si yo digo, ¿saben que hice mal en esclavizarlos a ustedes? Pero aún espero que me paguen por su libertad. Fíjense la hipocresía de estos gobiernos que ya no operan con ideas. Esto es muy claro en la historia de Haití. Ya no se trata aquí de ideas buenas o malas o de gobernantes buenos o malos, sino de intereses históricos. O sea, ya Francia es una potencia capitalista donde va a empezar pronto a desarrollarse el imperialismo, o sea, la exportación de capitales y la recuperación de ganancias mediante la exportación, ¿no? Bueno, en 1862 ya había empezado la Guerra Civil Estadounidense. Perdón, quería ahí acentuar lo de la deuda, porque algunos historiadores dicen no hubo manera que mientras el siglo XIX de alguna u otra forma el resto de los países de América Latina creciera de alguna manera, ¿no? Haití seguía le era imposible.
Es absolutamente equivalente a imaginen ustedes una pequeña ciudad donde hay un pequeño comercio y llegan los narcos a decirles, te mato si no me pagas el 80% de tus ganancias. Obviamente ahí no progresa nada. Pues esos narcos eran los franceses y después los americanos, ¿no? Empezaron a intervenir primero los alemanes y después cada vez más los estadounidenses. Sin embargo, hay que decir que el imperialismo estadounidense no empezó realmente sino hasta después, hasta la década de los 80 del siglo XIX. Sus guerras internacionales eran por territorio, no tanto por capital, ¿no? O sea, no tanto por... pero en los 80 del siglo XIX empezó las compañías estadounidenses fruteras, como la United Fruit, a intervenir en los países tropicales. En 1888, Estados Unidos, que ya había abolido la esclavitud después de la victoria del norte en la guerra civil, intentó colar un pie en Haití, pero primero lo intentó por las buenas, por la negociación, y envió a Haití como embajador nada menos que a Frederick Douglass, el gran abolicionista nacido en la esclavitud, que dirigió gran intelectual, gran escritor, fantástico personaje, que había dirigido el movimiento abolicionista desde el punto de vista de los antiguos esclavos. Él mismo era un esclavo fugitivo, había sido un esclavo fugitivo y fue nombrado embajador de Estados Unidos en Haití. Y curiosamente, en Haití había en ese momento el secretario del Exterior, el ministro de Relaciones Exteriores, era otro intelectual, el primer gran intelectual del Haití independiente, que es un personaje poco conocido, pero que debería ser más conocido, que se llamaba Antenor Firmin, o Firmin se escribe, Firmin, que era un personaje de estos increíbles, nacido en un país tan atrasado y pobre, tan materialmente atrasado y pobre como Haití, pero que fue uno de los primeros en plantear el panafricanismo, o sea, como todos los países de la diáspora africana tenían que unirse, todos los afrodescendientes del Caribe tenían que unirse en particular. Era un antropólogo y un escritor, Firmin, que escribió, por ejemplo, un escritor francés había escrito un libro racista titulado Sobre la desigualdad de las razas, y en respuesta, Firmin escribió un libro llamado Sobre la igualdad de las razas, lo cual en esa época era ya una posición muy avanzada, ¿no? Ahora la damos por sentada, pero en esa época había que ser un pensador revolucionario para plantearla. Y estos dos grandes personajes, estos dos grandes cerebros del siglo XIX, Frederick Douglass por un lado y Antenor Firmin por el otro, negociaron, el uno por Estados Unidos, el otro por Haití, durante un tiempo. Sí, Estados Unidos se iba a quedar con una cabeza de puerto en Haití, pero... Perdón, es ya ese momento en el que Haití tiene una influencia sobre el resto de las Antillas, del resto de las Antillas negras, ¿no? Pues sobre todo su ejemplo, y como digo, el trabajo intelectual de Firmin, pues desde luego pesaba mucho. Sin embargo, precisamente en esta época, Estados Unidos empieza a evolucionar y cambia su política y ya no quiere ya no se conforma con quedarse por las buenas con una influencia en Haití, sino que ya la quiere a toda costa, por las malas. Le piden a Frederick Douglass que negocie más duro. Frederick Douglass dice, oiga, no sean gandalles, este es un país con el que tenemos relaciones legales de igual a igual, y Estados Unidos convoca de vuelta a Frederick Douglass, que moriría poco después, y ya dice, definitivamente no tenemos que negociar con estos esclavos liberados, y manda en vez de embajadores acorazados, ¿no? Barcos de guerra. Firmin a su vez intenta ganar la presidencia, es derrotado y tiene que salir al exilio, tiene que salir de Haití, y termina así una época de oro de la política internacional caribeña. Y en esta época, el presidente Theodore Roosevelt, no Franklin Delano, sino Theodore Roosevelt, asume lo que se llamó el corolario Roosevelt. ¿El corolario a qué? A la famosa doctrina Monroe. La doctrina Monroe había sido emitida a mediados del siglo XIX para decir, Estados Unidos se va a oponer a que las potencias europeas intervengan en América. El corolario Roosevelt era no solo eso, sino que si algún país latinoamericano tiene deudas con el mundo civilizado, es decir, con el mundo blanco, es Estados Unidos quien se las va a cobrar. O sea, ustedes no tienen que meterse aquí, Estados Unidos va a invadir cualquier país que
que tenga deudas con el mundo blanco, y es Estados Unidos el único que va a cobrar. Precisamente ese año, Estados Unidos ocupó la primera vez un país latinoamericano independiente. O sea, ya no es como la guerra de Texas, una guerra territorial, sino es una guerra ya directamente imperialista para cobrar deudas así, ¿no? Justamente en 1904, o sea, en 1909, perdón, 5 años después del corolario Roosevelt, Estados Unidos le compra lo que quedaba de la deuda a Francia. O sea, es a Estados Unidos a quien a partir de ese punto Haití tiene que pagar los intereses. Ya la deuda misma había sido pagada, pero los intereses por los préstamos para pagar esa indemnización seguían pesando y eran cada vez mayores. Entonces, como Shylock, el personaje de Shakespeare, Estados Unidos pedía una libra de carne, o sea, la vida misma a Haití a cambio de sus deudas, y no estaba dispuesto a dejarlo pasar. En 1914, el mismo año que empieza la Primera Guerra Mundial, hay un intento de revolución en Haití, dirigida por un personaje llamado Rosalvo Bobo, pero Estados Unidos no lo quiere permitir, ninguna medida de autogobierno en Haití, y en 1915 directamente ocupa Haití. Es decir, invade Haití y ocupa ese país. ¿Qué quería Estados Unidos? En particular, derecho a poseer tierra. ¿Para quién? Para la United Fruit. La constitución haitiana desde el principio, desde tiempos de Dessalines, prohibía que los extranjeros poseyeran tierras, porque sabían que eso significaba la posibilidad de la reesclavización de la población haitiana. Y exactamente, no era ninguna paranoia nacionalista, era totalmente verdad. Exactamente, los estadounidenses reviven, curiosamente, no la esclavitud, pero sí el esquema feudal de Francia, la corvée, el trabajo por corvée, o sea, el feudalismo tal cual, en donde los siervos están obligados a trabajar las tierras del señor. Sospecho que en este proceso último que usted ha descrito, surge una nueva concepción del mundo blanco, digámoslo, sobre la negritud en América. Me parece que ahí hay un nuevo replanteamiento al cual van a responder también la negritud, no solo haitiana, sino ya antillana, ¿no? Porque luego veremos aparecer personajes de talla mayorcísima justamente en esas islas, ¿no? Sí, bueno, justo el primero, por eso menciono tanto a Antenor Ferman, que fue uno de los primeros, pero después vendrían en las Antillas inglesas gente como C.R.L. James, que sería el historiador de la Revolución haitiana, y en las Antillas francesas, en Martinica, gente como Frantz Fanon, nada menos, bueno, y muchos más. Desde luego la ocupación estadounidense no quedó sin resistencia, ¿no? Los haitianos no lo aceptaron con las manos cruzadas. Había en Haití los campesinos armados, eran conocidos como los cacos. Esta palabra antigua que se refería a un pajarillo haitiano que se esconde y vuela por los campos, así les llamaban a los combatientes rurales negros, descendientes de los esclavos de la Revolución haitiana, que eran quienes se resistían a las ocupaciones, y precisamente los cacos llevaron a cabo la resistencia a la ocupación estadounidense, y estuvieron dirigidos por un hombre, un militar llamado Charlemagne Peralta, o Carlomagno, este nombre de un rey medieval, Carlomagno Peralta, que fue en cierto modo el Sandino haitiano. En esos mismos años, Estados Unidos ocupaba muchos otros países, entre ellos Nicaragua, y Sandino, Augusto César Sandino, fue el quien dirigió la resistencia armada a la ocupación estadounidense. Pues bien, en Haití, Carlomagno Peralta fue quien lo hizo en 1918. Pero en 1919... Perdón, hay una pregunta, perdón. Diera la impresión de que Haití y las Antillas en general quedan como fuera del proceso latinoamericano. Se hace otra cosa. Y estoy por ahí buscando, porque recordemos que Frantz Fanon, este hombre del cual usted habla, es el gran ideólogo, digamos, del derecho a la revuelta, del África toda, ¿no? Sí, pues sí, tenía en común, o sea, recuerdo otra vez a Firman, porque una idea de Firman que retoma después Fanon y otros
intelectuales revolucionarios antillanos, es que las Antillas podían convertirse en el semillero de la libertad africana. O sea que los líderes haitianos tenían, en cierto modo, la deuda histórica de volver a África y luchar por la independencia de África, de sus ancestros africanos, habiendo tenido, en cierto modo, la experiencia directa de la dominación europea más cruda, que es la esclavitud en el Nuevo Mundo. Ellos tenían, y también las armas ideológicas ellos tenían, en cierto modo, un papel de vanguardia para volver a África y dirigir la lucha por la emancipación africana. Y justamente así nace la idea de la negritud. O sea, de que todos, y no usan la palabra afrodescendientes o afroamericanos o lo que fuera, sino negros, porque no se referían, no importaba tanto el continente africano. Obviamente los sudafricanos blancos nacieron en África, o los árabes del norte de África, de Egipto, nacieron en África, pero ellos se referían a la negritud, con esos términos. Carlomagno Peralta fue traicionado por uno de con técnicas igualitas a las que usaron los carrancistas para vencer a Zapata, por ejemplo, o la que usó Somoza para vencer a Sandino, es decir, no la victoria militar, sino la vil traición. Carlomagno Peralta fue detenido y ejecutado en 1919. Los estadounidenses le sacaron fotos a su cadáver y distribuyeron esta fotografía, bombardearon al país con copias de esta fotografía para desmoralizar a los haitianos. Finalmente, en la época de Franklin Delano Roosevelt, perdona, un poco antes. Hemos visto en otros programas, ¿no?, de estos de la historia de América, que el siglo XIX es el siglo en el que el resto de los países latinoamericanos recuperan el discurso bolivariano, ¿no? Tienen y van en un proceso que a veces se apoyan unos a otros, ¿no? Y van influenciándose entre sí. La pregunta es si Haití entra en ese proceso o queda fuera. Es muy raro, ¿no? Porque es el único que entra en serio, que ayuda en serio a la independencia de los países, a la victoria militar de Bolívar, por ejemplo, y de otros países. Y sin embargo, cuando estos países van logrando su independencia, tardan mucho en emancipar a sus propios esclavos, a pesar de la promesa que Bolívar le había hecho a Petión en 1816. Después del triunfo de la independencia, los diversos países van tardando van emancipando a sus esclavos, pero sin mayor prisa. México es uno de los primeros, bajo Vicente Guerrero, pero los demás van tardando, tarde o temprano terminan emancipando a sus esclavos, pero no reconocen a Haití hasta después de que Francia, hasta 1825, cuando Francia les da permiso de reconocer a Haití. La comunidad internacional, la así llamada comunidad internacional, es decir, el mundo blanco, reconoce a Haití solo en 1825, y los países latinoamericanos cumplen también con esto. Estados Unidos no reconoce a Haití sino hasta 1862. Bueno, un breviario allí, que es que hay una discusión siempre sobre Vicente Guerrero, ya que esta relación, ¿no?, de Vicente Guerrero con Haití. Si Vicente Guerrero era o no descendiente, ¿no?, de afrodescendientes, descendiente de afrodescendientes, perdón. Y resulta que el hombre, bueno, y esa discusión queda ahí en el aire. Intentan blanquearla todo el tiempo, ¿no? Pero resulta que el hombre de las confianzas de Guerrero durante toda su etapa independentista era negro. Y ese hombre, cuando terminó muriendo, lo dejó un poco a solas. Es decir, hay como veladamente, si quiere, o sea, no expresamente, no tan expresamente, también un discurso a través de Vicente Guerrero que expresa a la negritud mexicana, ¿sí? Totalmente. Y lo importante no es tanto qué seas, sino quién eres en la sociedad. Y Guerrero era considerado negro. No nos importa si era mulato, negro, étnicamente, de quién descendía biológicamente, eso no tiene ninguna importancia en ningún caso, pero el hecho es que era mal visto por sus oponentes más conservadores, tanto en México como en otras partes,
mal visto, y lo acusaban de ser negro. Uno de los que usaba estos términos, y es muy triste reconocerlo, era Bolívar, que decía, ¿cómo van a permitir que un negro gobierne? O sea, México, qué barbaridad, esto los va a llevar a la catástrofe tal como en Haití. O sea, lo comparaba con Haití, a México, por el hecho de tener un presidente negro. O sea, a Vicente Guerrero, ¿no? Pero bueno, Guerrero cayó muy pronto, no duró más allá del año 29. 1829. Volvieron otros personajes más conservadores y más arraigados en la criollez blanca. Pero bueno, volviendo ya estaba yo hablando del siglo XX, a los años 20 y 30, cuando Estados Unidos, ya en un imperialismo totalmente moderno, mantenía ocupado Haití, permitiéndoles tener un presidente nominalmente independiente, pero el ejército estadounidense estaba en Haití, ocupando ese país, tal como estuvo en República Dominicana, en Nicaragua, informalmente en Honduras. O sea, Estados Unidos en este periodo llevaba a cabo la política del llamado Gran Garrote, de Big Stick, el gran palo, para directamente ocupar a los países e imponer el gobierno de facto de las compañías fruteras, en particular de la United Fruit. El término República Bananera, que hoy usan algunos periodistas del primer mundo de España y otros países como despectivo, en realidad es una acusación contra Estados Unidos, porque se originó como una descripción de los gobiernos títeres que Estados Unidos imponía para que gobernara la United Fruit en esos países. Fue bajo la ocupación estadounidense, comenzada en 1915, cuando finalmente bajo las bayonetas estadounidenses se aprobó una nueva constitución donde ya se permitía la propiedad de la tierra a extranjeros. Y obviamente los estadounidenses se apropiaron de muchísimas tierras. Así entramos ya cabalmente en el siglo XX. En los años 30, bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, Estados Unidos volvió a virar un poco de política y volvió a escoger un imperialismo buena onda, con la política del buen vecino. Y entonces Estados Unidos se fue retirando uno por uno de los países que tenía ocupados: República Dominicana, Cuba, Nicaragua y finalmente Haití, de donde se retira hasta 1934. Para esto habían ya surgido los terribles dictadores del Caribe. Ya empezaba a perfilarse Somoza en Nicaragua, Anastasio Somoza en Nicaragua, Batista en Cuba, y al ladito de Haití, en la frontera terrestre de Haití, Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana, que era un terrible dictador de pretensiones, de fantasías directamente nazis en República Dominicana, pero que parte de su política era odiar a los haitianos. Entre otras cosas, en 1937, Trujillo llevó a cabo la terrible masacre llamada del Perejil. La verdad no sé por qué se llama así, pero fue aquella ocasión donde Trujillo mandó asesinar directamente a los migrantes haitianos en la República Dominicana, matando por lo menos a 1,000, pero dicen algunos que hasta 10,000 haitianos en la República Dominicana, ¿no? El buen vecino Estados Unidos intervino para decir, no, qué barbaridad, Trujillo debe darles una compensación para que reine la paz y la amistad entre todos mis lacayos. En 1957 hubo un intento de revolución en Haití. Surgió la figura de Daniel Fignolet, que era un líder obrero, un líder sindical, maestro de profesión, que apuntó a tener la presidencia. De hecho, fue nombrado presidente en algún momento, pero ese mismo año el ejército haitiano lo destituyó y lo obligó a renunciar y a convocar nuevas elecciones. En esas elecciones ganó un personaje que era un médico llamado François Duvalier, que tenía fama de que quería presentarse como un padre muy bueno, y por lo tanto era apodado primero el Doc Duvalier y después el Papá Doc, el buen padre Doc, el Papá Doc Duvalier, Papá Doc Duvalier, y inició un gobierno que sería la peor dictadura de la historia de Haití. Era un psicópata, o sea, uno de los peores dictadores que haya conocido el mundo, que desde luego gobernó con el apoyo de Estados Unidos, pero que movilizó a unas bandas
extralegales de asesinos, directamente de asesinos, llamados los Tonton Makut. Tonton Makut era un monstruo de la religión vudú, de la religión local antillana, y así se llamaba esta banda de asesinos que Duvalier mandaba a matar a sus oponentes, pero con la particularidad de que no solo mataban a sus oponentes, sino que mataban liberalmente a cualquiera para que la gente viviera con miedo. En esta misma época empezó también el cambio ecológico, el cambio de la naturaleza haitiana, porque este psicópata de Duvalier obviamente no tenía ningún interés en preservar a los propios haitianos, mucho menos su tierra, y empezó una política de deforestación que convirtió a Haití en el desierto natural que es hoy, en el desierto físico que es hoy, ¿no? La tala había sido desde tiempos de la Revolución Haitiana una de las industrias, de las pocas industrias que le quedaban a Haití, y bueno, así se estableció esta dictadura de Duvalier, apoyada explícitamente por Estados Unidos. Cuando Duvalier murió a finales, creo, de los años 70, nombró directamente, como si fuera una monarquía, a su hijo, apodado Baby Doc. Él era apodado Papa Doc Duvalier, y su hijo fue apodado Baby Doc Duvalier, y era un junior que simplemente siguió con la misma política de su padre, hasta 1987, cuando cayó la dictadura finalmente. En esta época surge la figura de un cura de la teología de la liberación, llamado Jean-Bertrand Aristide, que se convirtió en uno de los líderes de la resistencia contra la dictadura de Duvalier, y en 1991, después de haber sobrevivido a varios intentos de asesinatos y masacres, los Tonton Makut entraban a las misas que daba Duvalier y ametrallaban a los feligreses indiscriminadamente, y después los intentaban rematar a machetazos. Duvalier finalmente en 1991, después de la caída de Baby Doc, Aristide fue electo presidente, y inició una política relativamente benigna, una de las más democráticas en la historia de Haití, pero no tardó en ser derrocado él mismo ese mismo año. En 1994 volvió al poder, pero esta vez apoyado por el gobierno estadounidense y otras potencias, ¿no? Que habían comprendido que era mejor tener un aliado presentable, digamos. Entonces, en 1994, Estados Unidos vuelve a intervenir en Haití, esta vez para apoyar el regreso de Aristide. Nótese aquí como un buen hombre, un hombre heroico, que había sido heroico incluso, no puede sustraerse a su época y se convierte en un instrumento de los imperialistas que ya intervienen, que ya buscaban un instrumento, para entonces ya buscaban un instrumento benévolo, ¿no? A diferencia de Duvalier, querían ya un político presentable y popular, y ahora Aristide vuelve pues en 94, pero acompañado de la intervención estadounidense. Volvió a caer, volvió a la presidencia, y en 2004 terminó siendo derrocado por tercera y última vez, al perder el apoyo de los imperialistas, y directamente él siempre dijo, o hasta su muerte, se exilia a África, y hasta su muerte dice que él no quiso renunciar, que lo renunciaron, que su renuncia fue fingida, y que se lo llevaron los aviones estadounidenses al exilio sin su consentimiento. Vayan ustedes a saber si esto es verdad o no, pero así quedó dicho. Ya llegamos a la época actual, ¿no? Como ustedes recordarán, en 2010 tuvo lugar el terrible terremoto, en enero de 2010, que destruyó la infraestructura haitiana, este país tan castigado por las cuestiones humanas, terminó de ser destruido por un terremoto, y en este contexto de inestabilidad total fue que surge la figura de Juvenal Moïse, que fue asesinado este año, pero que de ninguna manera era un modelo de independencia. También gobernó apoyado por Estados Unidos, y sin ninguna pretensión democrática, sobre todo en sus últimos años. Pero nótese cómo, yo quiero señalar cómo la tragedia de Haití no se debe a la personalidad de su población. Al contrario, su población ha hecho intentos heroicos. Como dije, su lucha contra la esclavitud liberó al mundo. O sea, tuvo la consecuencia de que la esclavitud dejara de ser redituable en todo el mundo y empezara a ser abolida un país tras otro, gracias al ejemplo de Haití.
O sea, de ninguna manera se puede decir que su lucha fue estéril o que resultó mala, solo que resultó mala para ellos. Liberaron al mundo a costa de su propia posición, ¿no? Y desde entonces, sobre todo por la deuda externa, una y otra vez los imperialistas, primero los franceses y después los estadounidenses, intervinieron para impedir un desarrollo independiente de Haití, y en esas condiciones surgió el autoritarismo, la absoluta corrupción de los políticos haitianos, que nunca lograron que impidió a la población haitiana desarrollar una democracia siquiera parecida a las del resto de América, ¿no? O sea, ha tenido siempre gobiernos inestables, surgidos en el terreno de la absoluta pobreza provocada por el imperialismo. A mí me parece muy claro que la pobreza, el saqueo, no producen generosos héroes solidarios, sino, bueno, sí, pero también producen corrupción, inestabilidad, imposibilidad de construir una democracia independiente. Y creo que ahí es donde tiene que buscarse, en los crímenes de Francia y de Estados Unidos, donde tiene que buscarse a los responsables de la terrible situación que vive Haití y ha vivido últimamente. Sí, me parece bueno, usted toca afortunadamente lo de la destrucción ecológica, ¿no? De allí, porque el terremoto de 2010 eh, es a tal punto devastador, que destruye prácticamente todo, las instituciones también. Es decir, ya desde ahí no hay manera, porque, porque lo que produjo fueron de dimensiones que creo que no conoce el resto de América Latina, ¿no? Por cierto, la intervención humanitaria de la ONU y los otros países occidentales para ayudar a Haití después del terremoto no entran solo con ayuda, entran con soldados, o sea, vuelven a ocupar Haití una vez más. Y es una ocupación, o sea, todo gobierno que venga del exterior necesariamente va a tener que ser desconectado de las necesidades de la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, adrede o no, la propia ocupación de las fuerzas, de los cascos azules de la ONU, trajo nuevos problemas. O sea, lejos de ayudar, acabó de joder la situación. Porque, por ejemplo, se pusieron en las fuentes de agua limpia. Los campamentos de la ONU se pusieron donde había agua. No podían ponerse en otro lado. Que eran pocos lugares en el Haití devastado por el terremoto. Y sus desechos impidieron, o sea, ensuciaron la poca agua limpia que había y provocaron un brote de cólera. Esto no estamos hablando de la Edad Media o ni siquiera del amor en los tiempos, de los años del amor en los tiempos del cólera, sino de 2010, ¿no? Recientemente, ¿no? Quizá todos lo recuerden. En esta época surgió un brote de cólera provocado porque los cascos azules buscaron la prioridad del agua limpia en el Haití devastado por el terremoto, ¿no? O sea, no había manera se generó un círculo vicioso de necesitaban ayuda, pero la ayuda era peor que la enfermedad. Sí, bueno, la intervención siniestra de los cascos azules la podemos extender a muchos lados, ¿no? A Herzegovina, etcétera, ¿no? De hecho, fueron quienes controlaron gente dentro de los cascos azules el tráfico, o quienes siguen controlando el tráfico de mujeres desde esa zona. En fin, pero aquí lo que me parece que hay un tema que no solo involucra al imperio y a la derecha, ¿no? Y a las oligarquías latinoamericanas, sino a las propias fuerzas progresistas de nuestro continente, a ser prejuiciosas, es decir, Sí. a tener un rollo de, bueno, eso está ahí aparte, porque son negros, pero porque es un país manejado por negros, o sea, ¿cómo se les ocurre, no? Bueno, hay que denunciar, hay que decir y en cierto modo denunciar que uno de los países que más participó en la ocupación humanitaria de Haití fue el Brasil de Lula. O sea, Lula mandó también
no médicos como Cuba. Cuba mandaba médicos. Los países capitalistas, incluyendo el Brasil de Lula, mandaban soldados. Y el Brasil de Lula fue uno de los países que intervino con este humanitarismo paternalista que les dice, no, ustedes no se pueden gobernar solos, ahí les vamos, ¿no? Sí, en efecto. Creo que nos advirtieron que teníamos un tiempo delimitado para Y, esta. y ya lo estamos, Nos acercamos. entonces, a ver, si Pero usted... nada más hay que llamar la atención al tema de los emigrantes haitianos en el resto de América, incluido México. O sea, toda esta situación obviamente genera una diáspora, genera una expulsión de migración que es horriblemente maltratada en todo el mundo, incluido México. Y eso ahí nos corresponde directamente a los mexicanos, luchar por los plenos derechos de los migrantes haitianos en nuestro país. Quien haya llegado aquí, que se quede con plenos derechos, y quien quiera emigrar a Estados Unidos merece ayuda y apoyo, ¿no? Lejos de persecución y ideología racista, que es también lo que encuentran los emigrantes haitianos al salir de Haití. Bueno, entonces ya para despedirnos, yo creo que es un compromiso de toda América Latina, de ahora de las fuerzas de transformación, ¿no? De América Latina, el compromiso con Haití y el compromiso empezando en términos del imaginario, en términos del discurso, de las narrativas, como dicen ahora, ¿no? No, revisemos qué es lo que hemos estado haciendo, ¿no? ¿Cuál es el... Además, mire, ahora que toca usted, es el Brasil de Lula, ¿no? Eh, llega siendo el segundo país donde la población negra tiene una importancia de grandes dimensiones y que sin embargo no está bien representado para nada en el Brasil de Lula, ¿no? Es decir, en el gobierno, en el proceso de Lula. Bueno, entonces, pues ya vámonos porque si no nos van a regañar. Y hay una serie de actividades que la Brigada para Leer en Libertad hará el día de hoy. Nos los pondrá aquí José, quien se le encargará de editar esto, ¿no? Y bueno, sí, vámonos despidiendo porque inmediatamente después de nosotros viene una charla. Bueno, entonces, hasta luego. ¿Qué tal? Somos la Brigada para Leer en Libertad, somos una AC sin fines de lucro y para poder seguir haciendo este tipo de videos, de charlas, necesitamos que le des un like y que las compartas. Pero si quieres ayudarnos aún más, te pediríamos que te suscribieras a este canal, ya que para ti es gratuito, pero sin embargo para nosotros significa nuestra supervivencia. Además, puedes seguirte en todas nuestras redes, las actividades que vamos a tener y descargar más de 200 libros de manera gratuita y además ver todos los videos que hemos hecho en los últimos 11 años. Muchas gracias.